Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gran placer como siempre reencontrarme. Nuevamente en un nuevo episodio de Irán al Aire. Estamos con un amigo desde Galicia, muy interesante. Él es un gran revolucionario, un gran luchador, como toda nuestra gente y nuestros invitados, un hombre de lucha, un hombre de revolución, un hombre que está con las causas justas. Así que bueno, quisimos hoy tocar este tema del análisis que venimos llevando desde hace más de 3 meses sobre el tema de la agresión israelí norteamericana a Irán y todo lo que está ocurriendo en la zona, en el Líbano, en Palestina. Desde la visión de un revolucionario de Galicia, estamos con nuestro amigo Carlos Morais, que es portavoz del comunismo revolucionario galego. Carlos, te doy la bienvenida, te agradezco que hayas aceptado la invitación. Más que un placer tenerte acá en Irán al Aire. ¿Cómo estás? Hola, muy boa tarde desde Galiza. Pues bueno, agradecemos la oportunidad que nos dais de poder dar el punto de vista de un país, ¿no? De un país como Galicia, que es un país que pertenece a la Unión Europea y que está sometido a una opresión nacional de carácter colonial por parte del Estado español. Uh-huh. Contame, Carlos, un poquito esto, comunismo revolucionario galego, para que la gente sepa un poquito con quién estamos hablando. A ver, nosotros somos un modesto destacamento marxista-leninista gallego de liberación nacional, que tenemos nuestros orígenes en la mitad de la década de los años 90 del pasado siglo. Inicialmente nos llamábamos Primera Línea. Nosotros consideramos que Primera Línea, cuando nace, que nace entre la primavera de 1995 y el verano de 1996, es el proceso de constitución, de configuración de Primera Línea. En aquel momento dijimos, y nadie nos dijo lo contrario en los últimos 30 años, que fuimos el primer partido comunista que se crea en Europa Occidental tras la destrucción de la Unión Soviética. Entonces nacimos en una situación muy adversa en aquel momento. En estos 30 años, pues bueno, el partido, la organización, pues hizo un trabajo en diferentes frentes. Básicamente se fue dotando de una serie de organizaciones de masas en las que fue interviniendo. La última se llamaba NOS Unidad Popular, pero en la mitad de la primera década en el año 2014-2015 tuvimos una fuerte crisis interna provocada pues, por diversas cuestiones donde la mano del imperialismo estaba detrás, y eso provocó que quedásemos prácticamente reducidos a la mínima expresión. Entonces, en los últimos 10 años hubo un proceso de reconstrucción de la organización, básicamente centrado en analizar las causas que nos había llevado a esta detonación interna y a una depuración del punto de vista político-ideológico de lo que era nuestra línea política y sobre todo lo que eran los fundamentos ideológicos que considerábamos que en algunas cosas había que cambiar, había que modificar, había que corregir, porque todo eso está muy también ligado o encuadrado en todo lo que es la crisis de lo que es el comunismo como proyecto político emancipador a nivel global, a nivel mundial. Entonces, bueno, para entender por qué los partidos comunistas acabaron todos, o una buena parte, pues haciendo todo lo contrario de lo que para lo que habían nacido a inicio del siglo XX, ¿no? Se habían convertido en maquinarias electorales, en maquinarias que buscaban el pacto social y no eran maquinarias o proyectos políticos revolucionarios para hacer una revolución de la toma del poder, ¿no? Y bueno, y básicamente es eso, somos una organización de liberación nacional. Para nosotros es un tema determinante. Consideramos que una nación oprimida como Galicia, la lucha de clases, adopta la forma de lucha de liberación nacional. Estamos inseridos en lo que es el movimiento de liberación nacional galego, ¿no? Que es una cosa mucho más amplia, con una representación y una presencia en los ámbitos sociales muy grande. La principal central sindical de este país, que es la Confederación Intersindical Galega, es una central sindical que defiende la soberanía nacional de Galicia, es una central sindical antiimperialista que apoya abiertamente a Cuba, a lo que era la Venezuela bolivariana y chavista, que se opone al sionismo, que tiene una posición clara en contra de la guerra y de la agresión contra la República Islámica del Irán, contra el Líbano, ¿no? Apoyo abierto, claro, a Palestina. Entonces nosotros formamos parte de todo ese conglomerado, de todo ese amplio movimiento que es la izquierda nacionalista gallega, la izquierda patriótica gallega, como la quieras llamar o como la quieras definir. Qué bueno.
Bueno, Carlos, yo voy a explicar un poquito a nuestra gente el tema de este programa. Dos cosas. Primero, yo estoy hoy jueves haciendo esta entrevista con Carlos. Ustedes lo van a ver el viernes. O sea, hoy de ustedes es viernes, así que lo van a ver diferido por dos problemas. Primero, porque yo mañana viernes para mí estoy viajando de regreso a Irán, entonces no voy a poder hacer el programa en vivo porque voy a estar en el aeropuerto. Tengo una escala en Bagdad y de Bagdad a Teherán, así que no voy a estar. Por lo tanto, están viendo este programa hoy, pero nosotros lo grabamos ayer para ustedes. Y segundo, porque Carlos no tuvo la posibilidad de estar en el horario que hacemos nosotros todos los días del programa en vivo, porque él está trabajando a esa hora. Entonces lo decidimos grabar, así que estamos hoy con Carlos, lo van a ver ustedes mañana. Por lo tanto, manden mensajes, pero no los voy a leer porque no estamos en vivo, estamos en diferido. Soy Suhel Asad, esto es Irán al Aire. Suscríbanse al programa para ayudarnos, denle a la campanita, al me gusta, manden mensajes, difundan el canal y, bueno, pueden promover el programa y compartirlo con sus amigos. Carlos, nosotros desde hace 100 días ya venimos analizando con nuestros invitados acá en Irán al Aire toda esta agresión injusta y opresora del Estado, el llamado Estado de Israel, y de los Estados Unidos a la República Islámica de Irán, con todos los detalles que vos ya conocés mejor que yo. Y bueno, estamos frente a lo que es algo, digamos, como resultado de todo lo que nos dice nuestra gente y nuestros invitados, estamos frente a un paradigma nuevo, ¿no? O sea, una nueva agresión que tiene una respuesta muy seria por parte de la Revolución Islámica, de la República Islámica, que tiene una valentía que empieza a cambiar la ecuación en toda Asia Occidental, que tiene frente a un loco que gobierna el imperio una racionalidad que los responsables de la República Islámica a diario nos están mostrando. Pero bueno, algo que se está prolongando, ¿no? Ya 100 días desde el comienzo de la guerra, 40 días de agresión a diario y más de 60 días de diálogo o negociaciones. ¿Cómo ves lo que está pasando, Carlos, aquí en la zona? A ver, nosotros interpretamos que lo que está pasando en estos momentos en lo que es la agresión del imperialismo anglo-yanqui sionista, no solo únicamente Estados Unidos, sino que es básicamente el sionismo, pero también lo que son Gran Bretaña y las potencias que están detrás vinculadas a la Unión Europea, hay que enmarcarlo, lo que es la guerra global total que lanzó el imperialismo, las oligarquías mundiales contra los pueblos oprimidos, contra aquellos pueblos que se rebelan y no se quieren someter a la dictadura de la hegemonía imperialista y quieren quebrar lo que es la ecuación impuesta después de la Segunda Guerra Mundial. Pero esto hay que también enmarcarlo dentro de lo que es la crisis estructural del capitalismo senil y agónico. El capitalismo está en una crisis estructural y necesita con urgencia dotarse de materias primas y de energía de las cuales carece porque va perdiendo áreas de influencia. Ponemos el ejemplo de los franceses en el Sahel, ¿no? Toda la pérdida de los países que falsamente se habían independizado en los años 60 y que en otros momentos están llevando a cabo una segunda y real independencia. Mali, Burkina Faso, Níger, etc. ¿no? Entonces, el imperialismo norteamericano en estos momentos y el sionismo necesita acabar con aquellos estados, con aquellos pueblos y con aquellos países que no se quieren someter. E Irán está dando un ejemplo de resistencia, de una posición coherente, de que no se va a arrugar, de que no se va a someter, de que no se va a poner de rodillas, y ahí hay que compararlo con lo que pasó el día 3 de enero de este año en la Venezuela bolivariana y chavista, ¿no? Digamos, de nuestro punto de vista, en estos momentos Venezuela es un país tutelado por Washington, es un protectorado de los Estados Unidos, donde por una serie de razones que en estos momentos aún no se sabe exactamente lo que pasó, ¿no? Digamos, no hay datos que puedan corroborar la tesis, pero más que una tesis son los hechos que están pasando en estos momentos. El gobierno de los hermanos Rodríguez, y no solo, no tiene la plena soberanía nacional ni gobierna Venezuela, gobierna la Embajada de los Estados Unidos.
Y hay una serie de hechos que no vamos a relatar porque yo creo que todo el mundo lo sabe. Y entonces hay que comparar lo que pasó en Venezuela, donde las Fuerzas Armadas nacional bolivarianas, ¿no? Y todo el discurso, toda la retórica de los años previos, no solo del presidente Nicolás Maduro, sino del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas bolivarianas, Padrino, y etcétera, hablaban de que, bueno, de que no se atreviese el imperialismo a pisar el sagrado suelo de Bolívar y de Chávez, porque iba a pisar el polvo, que iba a haber una guerra asimétrica, lucha de guerrillas, resistencia, y no hicieron la más mínima resistencia, sino que permitieron que las tropas norteamericanas secuestrasen al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Torna, y que después de más de 5 meses sigue preso en los Estados Unidos. Entonces, esto hay que compararlo con lo que es la resistencia feroz, por un lado, pero al mismo tiempo con gran inteligencia, con una visión estratégica por parte de Irán, ¿no? De Irán y de lo que es el eje de la resistencia, porque desde nuestro punto de vista, hoy, en estos momentos, a nivel mundial, y esto enlaza un poco con lo que hablábamos antes de empezar el programa, ante la falta de alternativas revolucionarias que se habían creado después de la revolución bolchevique, que habían tenido en diferentes etapas del siglo XX sus momentos más álgidos, hoy la resistencia real, antiimperialista, antisionista, a nivel global, básicamente está centrada en el eje de la resistencia. En Irán, en Hezbollah en el Líbano, en el Yemen heroico, en la resistencia palestina, en las fuerzas chiitas de Irak, etc. Y claro, alguien se pregunta, ¿y vosotros, ustedes, que son una organización que se define como marxista-leninista, cómo hablan bien de Irán, ¿no? Porque, bueno, aquí una parte de lo que nosotros definimos como las esquerdiñas, la traducción sería las izquierditas en español en sentido peyorativo, pues claro, acusan rápidamente a Irán de ser una teocracia, de que no reconoce los derechos fundamentales de los valores de Occidente, etcétera, etcétera. Bueno, pues los marxistas-leninistas tenemos que estar con aquellas fuerzas que son antiimperialistas y que en estos momentos están enfrentando a nivel global a lo que es el monstruo, y el monstruo es básicamente el sionismo. Y lo que hacemos nosotros como comunistas gallegos, un país europeo, de la periferia, pero un país europeo, no es nada diferente a lo que lleva haciendo desde hace décadas la Frente Popular de Liberación de Palestina, con su alianza tanto con Hamas, con la Yihad Islámica y con el resto de las fuerzas político-militares de la resistencia palestina, o lo que hace el Partido Comunista del Líbano con Hezbollah, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos la situación? La situación, yo creo que es una situación muy grave, no solo porque el imperialismo está abriendo diferentes frentes y necesita a toda costa apropiarse de los recursos energéticos y minerales de los cuales carece, ya lo consiguió en Venezuela. Con Irán quiere lo mismo, pero por el medio está lo que es la guerra que en estos momentos está preparando el binomio Unión Europea-OTAN contra la Rusia antifascista. Las élites de la Unión Europea, en un proceso claramente de fascistización, ya le pusieron fecha aproximada. Hablaban del año 2030, o hay declaraciones recientes de comandantes en jefe de algunos de los ejércitos, de altos dirigentes de la Unión Europea, de funcionarios, que ya hablan del año 2028. Y quieren hacer lo mismo, el mismo sueño, con lo cual intentan llevarlo a cabo los últimos 200 años las oligarquías europeas. Es fragmentar Rusia, dividirla y apropiarse de sus inmensas riquezas minerales y energéticas, como primer paso para una segunda guerra contra la China socialista. Pero por el medio está Irán, claro. Entonces, Irán es determinante. Entonces, primero tienen que intentar tumbar Irán. Pero estamos convencidos de que Irán es invencible, así la historia lo ha demostrado en los últimos miles de años, y la resistencia del pueblo de Irán, ¿no? De su gobierno, de su dirección política y religiosa, así lo ha demostrado. Entonces, la situación es muy peligrosa,
a nivel global. La inmensa mayoría de la población de Europa no es consciente de lo que está pasando, de todo el proceso de militarización social, de economía de guerra, que la Unión Europea haya destinado más de 800.000 millones de euros para el rearme, que la OTAN exija a los países que forman parte de esa alianza terrorista del capitalismo occidental un 2% de gasto de ese Producto Interior Bruto en armas y en la militarización, y cuando se hace esos gastos, cuando se va a investir en eso es para hacer una guerra, y la guerra está ahí. Entonces, ¿se puede parar? Obviamente se puede parar esa guerra. Se puede parar si hay una respuesta por parte de los pueblos trabajadores europeos y del mundo. Y eso es la función de los comunistas, de los revolucionarios, que sean creyentes o no creyentes. Es intentar crear un gran movimiento por la paz, un gran movimiento popular, en este caso contra la OTAN, contra la militarización, e intentar que los gobiernos de la Unión Europea pues no nos lleven a un conflicto de incalculables consecuencias, en las cuales solo van a salir bien parados los de siempre, los ricos, los millonarios, la oligarquía y los Estados Unidos de América, que nuevamente van a intentar quedar fuera que su territorio quede fuera del teatro de operaciones, igual que le pasó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Carlos, según lo que venís hablando, ¿no? De esto de la guerra global, que empezaste tu discurso justamente con esto, y es aceptable, obviamente el imperio, el sionismo, los Estados Unidos, trabajan globalmente. Contaste el tema de Venezuela, ayer estuvimos con una entrevista a Evo Morales y nos contaba la misma historia en Bolivia, hoy tuvimos a un periodista cubano y la misma historia en Cuba. O sea, es obviamente una agresión global, un dominio global, un neocolonialismo global que está claro que tiene multifrentes, ¿no? Pero digo la defensa del otro lado, o sea, el antiimperialismo. Yo veo como que Irán, sí, es invencible, ojalá que salga todo bien, que le vaya muy bien y que sepa defender la causa. Pero no deberíamos, nosotros que estamos supuestamente en esta parte de la historia, este frente antiimperialista, tener un compromiso también en la lucha y el enfrentamiento directo, porque, viste, llega el momento en Argentina decimos cuando queman las papas, y China pacifista, Rusia no se mete, todas esas alternativas que uno siempre confiaba que, bueno, cuando queman las papas iban a salir a defender la causa y poner el pecho, al final queda Irán sola, ¿no? O sea, en la confrontación y en el enfrentamiento, bueno, Irán fue creando este eje de la resistencia, pero ¿no habría que tener una presión mucho mayor por parte de aquellos que, bueno, de alguna forma también son poderío militar, también tienen su peso geográfico, histórico, político? Deberían. Otra cosa es que, bueno, que la lógica de los estados se impone muchas veces, ¿no? Y yo creo que en estos momentos, pues cuando tanto Rusia, China, ¿no? Lanzan los BRICS, ¿no? E intentan articular todo ese espacio económico, ese imaginario colectivo antiimperialista a nivel global, no se creen realmente la necesidad de derrotar, por un lado, al sionismo, ¿no? Yo creo que el sionismo quizás sea China el país donde menos influencia tiene, pero bueno, hay una minoría, entre comillas, bueno, hay varios centenares de miles de antiguos ciudadanos de la Unión Soviética, de Rusia, que viven en el ente sionista llamado Israel. Yo creo que es un lobby importante, y eso influye en la política de Rusia frente al genocidio. Claro, alguien se puede preguntar, frente al genocidio que vimos por primera vez en la historia televisado del pueblo palestino, de la Franja de Gaza, ¿por qué las grandes potencias no hicieron más? Bueno, pues ahí está la clave de una de las preguntas. Yo creo que en estos momentos, por un lado, Rusia está centrada en intentar derrotar a la OTAN en Ucrania,
después de 4 años, la operación militar especial, desde nuestro punto de vista, está obsoleta. Ya nos sirve el modelo de hace 4 años. La guerra cambió en estos 4 años porque se incorporaron una serie de, bueno, aparecen los drones como algo determinante en la guerra, y ahora lo que es la inteligencia artificial. Y por lo tanto, Rusia, que podía pensar que iba a derrotar al gobierno ucronazi de Kiev, al protectorado de la OTAN en la Unión Europea de Kiev, en otros momentos tiene algunas dificultades, ¿no? Esperemos que en las próximas semanas pues haya novedades positivas en cuanto en el campo de batalla, me refiero, ¿no? Entonces, claro que podían hacer mucho más. Tampoco sabemos, yo tampoco lo sé, ¿no? No tengo esa información, pero bueno, fue saliendo en diferentes medios de comunicación que, bueno, que las diferentes agresiones que ha padecido Irán en el último año, la guerra del año pasado, ¿no? La guerra de febrero de este año, bueno, pues tanto China como Rusia colaboraron, ¿no? Colaboraron con inteligencia, colaboraron con armamento, con técnicos, etcétera, etcétera. Que podrían hacer mucho más, es evidente, pero bueno, en estos momentos no hay ningún país socialista, estilo la Unión Soviética de diferentes etapas, o la Cuba de Fidel en sus mejores momentos, cuando ayudó a Angola, por ejemplo, ¿no? O lo que está pasando con Cuba es otro ejemplo. ¿Cómo no se ayuda a Cuba? Claro, Cuba está en una situación muy difícil, está casi al borde del colapso, ¿no? Y necesita ayuda urgente. La ayuda urgente que necesita Cuba es que le llegue petróleo, que le lleguen que le lleguen petroleros. ¿Por qué no llegan petroleros rusos escoltados por sus submarinos que se podían quedar en el puerto de La Habana durante varios meses y evitar y calmar más a los americanos, y evitar que, bueno, la amenaza de ayer del secretario de Defensa en su visita al territorio de Guantánamo ocupado, ¿no? Amenazando de la posibilidad de secuestrar al presidente de Cuba, a Díaz-Canel, ¿no? Entonces, claro, estamos en un momento en que el imperialismo está desbocado. Volvemos al imperialismo de las cañoneras de finales del siglo XIX, del siglo XX, donde hacen lo que quieren y lo hacen con total inmunidad y con total impunidad. Entonces, por eso es necesario que los pueblos nos unamos, que en las diferentes formaciones sociales se articulen de nuevo organizaciones revolucionarias, que se llegue a amplios ententes y convergencias con todas aquellas fuerzas antiimperialistas, al margen, ya digo, de cuál puedan ser sus creencias religiosas. Yo creo que eso tiene que dar fuera de la ecuación. Lo que queremos es construir un gran frente antiimperialista mundial. Y ahí tiene que estar todo aquella fuerza, tanto política como social, que sea claramente antisionista, que se enfrente al poder sionista global y sea claramente antiimperialista, pero antiimperialista de verdad, no antiimperialista retórico ni de fin de semana, no antiimperialista o contra Israel estilo el presidente del gobierno español, que es todo para la galería, pero todo sigue igual, no se rompen las relaciones diplomáticas, se sigue comprando y vendiendo armamento a Israel, las universidades españolas siguen colaborando con las universidades del ente sionista, todo sigue igual, es todo por un puro tacticismo electoral. Y para eso lo fundamental es la organización obrera y popular en fuerzas revolucionarias, desde nuestro punto de vista, en un partido comunista revolucionario, que es lo que estamos intentando construir o reconstruir en estos momentos. Pero sí, es necesario, ante el avance del fascismo, porque todo esto está vinculado al avance, al auge de la alternativa fascista en prácticamente lo que es el hemisferio occidental, ¿no? Digamos, desde un Milei, pasando por un Trump, hasta una Meloni en Italia, pero no solo a los presidentes del gobierno, nos referimos a las lideresas en estos momentos de la Unión Europea, la Callas de los Bálticos o la von der Leyen, son neonazis abiertamente.
abiertamente. Y las cosas que dicen por esa boca hace 10 o 15 años serían políticamente incorrectos. Pero en estos momentos, como el imperialismo está desbocado y ve que no hay una resistencia o un enfrentamiento directo con él, más allá, insisto, de lo que es el frente de la resistencia encabezado por Irán, porque en el resto del planeta las resistencias son pocas, son sesgadas, están desarticuladas y no están coordinadas en un espacio político-social. Porque claro, es evidente que el Frente de la Resistencia en los últimos 6 años fue duramente golpeado, ¿no? En los últimos 5 o 6 años pues, fueron eliminando a una parte importante de sus líderes, pero demostró que, a diferencia de otros procesos donde previamente se hizo algo similar, porque yo creo que lo que pasó en la Colombia desde la primera década del siglo XXI, cuando el sionismo y los americanos en colaboración con la oligarquía colombiana comenzaron a descabezar y a eliminar uno por uno a los principales líderes de lo que era en aquel momento el principal y más importante partido comunista en armas del planeta, que eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Si te acuerdas, desde el año 2008, cuando matan a Raúl Reyes, a Iván Ríos, hasta que eliminan a lo que era en aquel momento comandante en jefe de las FARC-EP, a Alfonso Cano, y más recientemente, hace 5 años, a Santrich. Todo eso provocó, por un lado, la división interna del movimiento fariano y bolivariano de Colombia, y que quedase reducido a ser un agente con una influencia mucho menor de la que tenía 10, 15 o 20 años. En el caso de Asia Occidental, pues eso no pasó, ¿no? Aquí se mató a Sinwar y la resistencia palestina continúa. Aquí se eliminó a Ali Khamenei e Irán continúa. Aquí se mató a Nasrallah y Hezbollah, que se decía hace 6 o 7 meses que estaba prácticamente derrotada, desarticulada, sin capacidad de fuego, ha demostrado, ¿no?, la enorme capacidad que tiene para hacerle frente directamente en el campo de batalla a las tropas de ocupación sionistas, ¿no? Entonces sí que es necesario articular a nivel mundial un frente antiimperialista. Carlos, tocaste un tema que yo creo que es un tema de debate. Yo obviamente, para mí está claro el tema de la unión de los movimientos, la unión de los pueblos, el tema de la lucha comprometida, no la lucha de lemas y de los fines de semana que vos dijiste. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero me interesa abrir un debate que es en la interna de las revoluciones y de estos movimientos populares y de esta lucha. Y es que tu planteamiento es como querer volver a un pasado muy romántico de la lucha revolucionaria, el levantamiento de los pueblos, de la resistencia, que eso hace 50 años lo teníamos. Nosotros en América Latina estábamos llenos de movimientos comunistas y marxistas que nos enseñaron todos los signos de la resistencia, y teníamos al Che Guevara y a Fidel. Bueno, eso es parte obviamente de una realidad histórica que nos tocó vivir. Ustedes lo vivieron en Europa mucho antes que nosotros. Después nosotros importamos esa resistencia después de la revolución bolchevique hasta nuestros días. Fueron, digamos, los latinos los que fueron intentando aplicar aquellas revoluciones o métodos revolucionarios en nuestros países. Funcionó. Pero en estos últimos 50 años, Carlos, se vino abajo. O sea, la URSS no está más. Lo que quiso revivir América Latina con la revolución bolivariana, con Chávez, el socialismo del siglo XXI, hoy no funciona. O sea, no funciona esa revolución viva como los pueblos que se levantan y los pueblos que están luchando. Entonces vos estás hablando de volver al pasado, o sea, volver a construir algo que cuando estaba fuerte ellos mismos se encargaron de destruirlo, o sea, aunque sea paulatinamente o bajo presión, pero digo,
¿Cómo le encontrás una fórmula práctica al tema, Carlos? A ver, yo no diría que yo quiero volver al pasado en el sentido romántico. Yo lo que digo, nosotros lo que decimos es que es necesario recuperar los fundamentos, los principios fundamentales del marxismo y del leninismo. Y para eso hay que depurar y hay que estudiar en cada caso cuáles fueron las razones por las cuales las direcciones políticas de los diferentes movimientos revolucionarios, llegado un cierto momento, pactan o buscan unas fórmulas, un camino que no se corresponde con el camino original ni con los objetivos que persigue ese movimiento. Un movimiento de carácter revolucionario que apuesta por una salida, una alternativa insurreccional, no puede centrar la inmensa mayoría de sus recursos en lo que es el frente electoral. No puede dedicarse a la gestión del día a día de las instituciones del enemigo, de las instituciones burguesas, porque no le corresponde. Tiene que elaborar contrapoder. Entonces, evidentemente, a partir de la destrucción de la URSS, previa caída en el año 69 del muro de Berlín, y luego lo que fue la descomposición del campo soviético en la Europa del Este, sufrimos una enorme hecatombe. Pasaron ya más de 30 años, casi 40 años desde ese proceso histórico. Entonces estamos en una nueva fase histórica en la que efectivamente no hay organizaciones revolucionarias, las llamadas izquierdas en Occidente no son más que fuerzas de carácter woke que renunciaron a la contradicción principal, que es la contradicción capital-trabajo, la contradicción entre soberanía nacional e imperialismo, y apuestan o defienden causas que algunas de ellas pueden ser justas, pero no pueden ocupar el centro del tablero político del día a día. Y eso es lo que ha provocado que cada vez son mayores los sectores populares, los segmentos populares, la clase trabajadora, que se van alejando de esas fuerzas políticas y que no se sienten representadas por ellas. Y se van aproximando a la demagogia de las fuerzas fascistas, que sí que hablan realmente de los problemas reales que padece la inmensa mayoría de la gente en Occidente, de los trabajadores y de las trabajadoras, que es llegar a final de mes, tener unas condiciones de trabajo mínimamente dignas, tener que los derechos no se vayan perdiendo uno por uno, una sanidad en condiciones, una educación en condiciones. Entonces, la demagogia fascista, que es corresponsable directa de todo ese proceso de destrucción, de ese proceso de eliminación de las libertades básicas, de las libertades formales, se levanta esa bandera ante la ausencia de una fuerza de carácter popular, revolucionaria, por tanto de izquierdas, que defienda los intereses de ese bloque histórico que es el que tiene que levantarse. Entonces, los pueblos, a lo largo de la historia, los últimos miles de años, antes o después llega un momento en que se van a levantar contra la opresión y contra la dominación. Evidentemente, en Europa occidental, ¿no?, que es lo que nosotros conocemos más, aún no están dadas las condiciones subjetivas ni tampoco las condiciones objetivas, porque el proceso de deterioro de las condiciones de vida pues es una evidencia, el proceso de depauperación de cada vez más segmentos sociales, pero comparado con lo que pasa en el sur global, aquí seguimos siendo unos privilegiados. Pero bueno, aquí en cuestión de unos años, en el horizonte más próximo, los vientos de guerra pueden, igual que pasó en la Primera Guerra Mundial, que favoreció o fue uno de los detonantes de lo que fue la revolución bolchevique de 1917 y de todas las tentativas fracasadas de revoluciones inspiradas en los bolcheviques en diferentes países de Europa, o todo lo que pasó durante primero el nacionalsocialismo en Alemania, el fascismo en Italia, la Segunda Guerra Mundial. Eso favoreció, ¿no?, que los pueblos se levantasen,
se abrió una nueva fase a partir de los años 50, todo el proceso de liberación nacional y el proceso de descolonización en África, en Asia, toda la lucha de guerrillas, el nacimiento de fuerzas insurgentes en América Latina y el Caribe. Entonces, ¿por qué en el siglo XXI, con un imperialismo completamente desatado, con un capitalismo en un estado de crisis de carácter estructural, no hay razones científicas que puedan negar que los pueblos va a llegar un momento en que se van a tener que levantar? Claro, nosotros consideramos que el marxismo sigue siendo el método de análisis y el Partido Comunista Revolucionario la organización política adecuada para poder dirigir como vanguardia política a los pueblos que están en un proceso insurreccional. Y estamos convencidos de que eso antes, más temprano que tarde, va a pasar. Pero no es una cuestión de que defendemos cuestiones obsoletas del pasado, que somos románticos, no. La lucha de clases, quien haya estudiado a fondo a nivel mundial, dice que, bueno, que hay procesos de avance, de retroceso, de flujos y de reflujos. Estuvimos en una etapa de reflujo. Yo creo que en estos momentos, por lo menos en Galicia, en los últimos 2 años, hay un proceso de incremento de las grandes huelgas de los trabajadores, huelgas en estos momentos en la provincia de Coruña, hay una huelga general en el sector del metal, hubo huelga en varios sectores como el textil, como el comercio, etc. El otro día, el día 30 de mayo, tuvo lugar en Vigo, que es una de las ciudades más grandes de Galicia, es una ciudad que está costera, que está en el Atlántico, una gran manifestación en contra de la guerra, por la paz, contra la OTAN y contra lo que era el desfile militar del ejército español, que en la práctica no era más que unas maniobras militares encubiertas, porque Vigo y Galiza juega un papel determinante en la estrategia de guerra de la OTAN y de la Unión Europea. Una, porque estamos situados geográficamente en el Atlántico Norte, en el corredor atlántico, y seríamos una de las últimas líneas defensivas para la oligarquía de lo que es la pérfida Albión, Gran Bretaña. La ría de Vigo, a igual que la Segunda Guerra Mundial, fue un lugar, por sus profundidades, donde estuvieron refugiados los submarinos alemanes. Galiza tiene una riqueza en tierras raras, básicamente en wolframio, litio, etcétera, de los yacimientos más importantes de toda Europa, igual que jugó un papel determinante el país durante la Segunda Guerra Mundial. Entre los británicos y los alemanes querían apropiarse del wolframio en aquel momento. Su proximidad con Portugal, Vigo y la zona esa sur de Galicia tiene una gran industria metalúrgica que puede ser reconvertida en cuestión de meses en industria militar, etc. Y está en una zona del este de Europa y por lo tanto estamos en lo que se llama la Finisterre más occidental de Europa. Entonces yo creo que, insisto, más temprano que tarde los pueblos nos vamos a levantar, pero para eso los levantamientos y los procesos de emancipación no nacen de forma espontánea. Hay que organizarlos. Y para organizar esos levantamientos, esas insurrecciones, esos movimientos antagónicos a lo que hoy es el poder real en Europa, es necesario la organización obrera y popular. Pero esa organización obrera y popular, e insisto, ya acabo, tiene que tener una visión amplia, una visión plural, y tiene que abarcar a todos aquellos que sufrimos cualquier tipo de opresión y dominación. Y no podemos, y eso es la gran diferencia con lo que sería la política de la inmensa mayoría de los partidos comunistas o marxistas-leninistas del siglo XX, hacer una diferenciación por la cuestión de las creencias religiosas. No, no, no. No tiene que haber ninguna diferenciación. Para mí es un hermano, un revolucionario chiita de Irán,
del Líbano, de Siria, del Yemen o de Irak. Y es tan hermano como un militante comunista revolucionario de Portugal, de Alemania, de Irlanda o de Chipre. Y ahí está, digamos, yo creo que la gran aportación y que hay que lograr que se haga hegemónica a nivel de lo que son las fuerzas de la izquierda, de los movimientos populares de Europa Occidental, ¿no? Y de hecho el marxismo así lo entendió, porque cuando en 1920 en Bakú, capital de Azerbaiyán, tiene lugar, promovido por la Tercera Internacional, aquel encuentro de los pueblos del Este que reúne a varios centenares de militantes, de delegados de los países asiáticos, africanos y alguno de América Latina y algún europeo, el manifiesto, que es muy poco conocido, apela abiertamente a la Guerra Santa, habla de la yihad contra los opresores, y utiliza un lenguaje que hoy, si tú sacas una parte, fragmentos de ese documento y los publicas en el Facebook o en cualquier red social, puedes decir, bueno, esto está escrito por los ayatolas de Teherán. No, no, no. Está escrito por la Tercera Internacional Comunista en 1920 en Bakú. Escúchame, Carlos, yo tengo una discusión interna con las revoluciones en general que tiene que ver con el día después de la victoria de la lucha de los pueblos. Hasta ahora vos estuviste hablando de lucha, perfecto. Hay que luchar en contra del imperio, del sionismo, de la opresión, de la injusticia, del mal. Ahí, como dijiste vos, somos hermanos porque yo soy tan revolucionario como vos, aunque yo sea chiita y vos seas marxista-leninista, y estamos en un mismo frente y yo te daría la mano para ir a luchar juntos. Pero hay un día después de la victoria. Luchan los pueblos, se levantan, derrocan, acaban con el imperio o lo que sea. Ganan en el frente. Al otro día hay que reconstruir el gobierno, o sea, hay que hacer justicia, ¿no? Lo que veníamos hablando de lemas durante la revolución, hoy somos nosotros los que supuestamente tenemos que aplicar esos lemas a una estructura política creada por nosotros, administrada por nosotros. ¿Existe capacidad, Carlos, en esta estructura global? Porque yo a nivel global lo que veo es estructura capitalista, son voluntades capitalistas, son capitales capitalistas, industria capitalista, medios de comunicación capitalistas, educación capitalista, o sea, veo una estructura global capitalista. ¿Dónde está la izquierda o el marxismo-leninismo o el socialismo o el comunismo o la revolución en el tema de gobernar con justicia el mundo? Bueno, a ver, lo que te comentaba antes, yo creo que las fuerzas mayoritarias de las izquierdas a nivel europeo y occidental, ¿no? Pues no solo europeo, occidental. Representamos ahí también a una buena parte de los países de América Latina. Han cometido gravísimos errores en los últimos 40, 50 años, teniendo mucha prisa por gobernar. Pero claro, gobiernan estados en los cuales no tienen el poder, estados en los que no han sido capaces, porque no fue un proceso revolucionario el que los llevó a sentarse en el gobierno, sino que fue un proceso electoral, procesos electorales en los cuales básicamente habían realizado inmensas concesiones en base a presentarse en alianzas muy amplias con sectores intermedios y con fuerzas políticas de centro o progresistas, y no habían logrado, porque no era tampoco eso el medio para poder hacerlo, disuelto pues, la estructura del Estado burgués, o sea, los ejércitos burgueses, todo el sistema represivo burgués, el aparato de Estado burgués. Entonces, sin destruir eso, es imposible aplicar políticas de izquierda. Y cuando las intentas aplicar, como en el caso del Chile de Allende, por poner un ejemplo, te van a dar un golpe de Estado y no te van a dejar hacerlo. O en el caso de la Venezuela bolivariana, pues por un lado, pues
acaban con Hugo Chávez, inoculándole una enfermedad, ¿no? Un cáncer, y a partir de ahí van penetrando lentamente dentro del movimiento bolivariano, lo van comprando, y acaba pues, cristalizando en lo que pasó el día 3 de enero, ¿no? Que el comandante en jefe del ejército nos dice que, claro, ante la gran ofensiva de los americanos, ante el gran ataque con aeronaves, con helicópteros, pues era imposible resistir. Entonces optaron por no disparar. Bueno, usted es un general, ¿no? Que cobra por eso, ¿no? Es su trabajo, ¿no? Por lo tanto, tiene que hacerlo bien, ¿no? Al margen de que uno cuando va al combate, sobre todo cuando eres atacado, no vas a decir, bueno, no voy a defender a mi país porque las posibilidades de vencer son mínimas. Entonces hay que rendirse. Y el ejemplo contrario, insisto, es Irán. Y claro, es evidente que en estos momentos, si ves un proceso revolucionario a la vista, en la esquina, pues las dificultades para poder levantar un nuevo Estado son evidentes, pero el propio proceso de lucha revolucionaria, el propio proceso revolucionario va a generar una serie de sinergias y va a generar una cantidad de trabajadores, de técnicos, de especialistas que se van a sumar al proceso revolucionario y ese proceso revolucionario llegará el momento en que tengan la capacidad para poder gestionar y sentar las bases del nuevo Estado que hay que construir. Pero claro, el nuevo Estado hay que construirlo son las cenizas del viejo Estado. Igual que la Revolución Islámica de Irán en 1979, pues desmontó el Estado del Shah de Persia, ¿no? O desmontó una buena parte del Estado de Persia, desmontó el ejército, desmontó la policía política, una buena parte de la administración, etcétera, etcétera. Porque si no la desmontas, ellos te van a desmontar antes o después. Eso es así. Y claro, no sé si te contesto a la pregunta. Ya sé que una revolución es teóricamente fácil de realizar, y se dice que es mucho más difícil el día después, el día siguiente, cuando estás sentado, ¿qué vas a hacer? Pero bueno, ojalá tengamos esa posibilidad de tener que enfrentarnos a ese reto de qué hacer al día siguiente, ¿no? O cómo levantar ese mundo nuevo con el cual soñamos y al cual tenemos dedicada nuestra inteligencia, nuestro corazón y nuestra vida, ¿no? Carlos, para volver un poquito al tema de la zona y lo que está pasando acá, ¿cómo ves esta guerra al final? Empezó con una agresión, obviamente, por parte de Israel y Estados Unidos a Irán. Hubo defensa, hubo ataque de Irán a las bases norteamericanas ahí en el Golfo Pérsico. Continúa con unas negociaciones que todavía no llegan a su destino. ¿Cómo va a continuar esto? ¿Cómo ves el devenir de este conflicto? Yo creo que el imperialismo anglo-yanqui-sionista perdió la iniciativa estratégica en estos momentos. Y realmente los americanos, los yanquis, Washington, yo creo que hace semanas que si fuera por ellos ya habían buscado una salida honrosa, o sea, presentando una derrota como una victoria, ¿no? Que es lo que aparece en el relato del día sí y el día siguiente de Trump desde hace no sé cuántos meses. Tú lees en sus redes sociales, el ejército, la marina, la aviación, las infraestructuras críticas y estratégicas de Irán hace meses que estaban destruidas. Pero bueno, después de la última agresión, de la última, digamos, escaramuza, ¿no? Porque en estos momentos estamos en una fase de escaramuzas, ¿no? Que, claro, los misiles de Irán cayeron ayer y anteayer, ¿no? Y hoy por la mañana en Jordania, en Bahrein, en Kuwait, ¿no? Contra las bases norteamericanas. Entonces yo creo que Teherán está jugando muy bien sus bazas y tiene unas bazas que son estratégicas, que es la baza del estrecho de Hormuz y de no ceder, porque los americanos antes o después están siendo ya presionados por una parte de la gran industria, de los estados. Claro, aquí, ¿qué va a pasar en Europa
después del verano. Si el estrecho de Hormuz sigue cerrado, si le siguen haciendo el sabotaje al gas y al petróleo ruso, porque los rusos son muy malos, aquí van a tener que optar por un confinamiento energético. En estos momentos el gasoil aún no llegó nunca en el Estado español a los 2 euros, está en el 1,90, 92, 93, 89. Cuando superen los 2 euros, nos pongamos en 2,5, en 3 euros, eso no lo aguanta prácticamente casi nadie. Entonces habrá grandes movilizaciones internas, habrá grandes problemas sociales y eso hay que resolverlo. Y claro, yo creo que Irán sabe perfectamente de eso. Sabe que las guerras no se ganan únicamente en el campo de batalla, se ganan también en el campo económico, en el campo diplomático. E Irán ha demostrado que son unos auténticos ases de la diplomacia. Y los americanos, cuando Trump lanza aquel ultimátum, que no era más que un ultimátum de genocidio televisado, ¿no? Vamos a devastar, a acabar con la civilización persa. Vamos a ver, ustedes tienen menos de 200 años, están enfrentando a un pueblo, a una cultura, ¿no? Y a un Estado que tiene varios miles de años, a una civilización de varios miles de años y que ha demostrado que nunca fue derrotada. Entonces yo creo que para mí parte de la ecuación es el sionismo, es el ente sionista. E Israel, que está en una fase, digamos, de guerra global total, en la cual considera que es necesario llevar el caos a nivel del conjunto del planeta, yo creo que en un momento determinado, si se ve con todas las cuerdas desde el punto de vista militar, optará por una agresión de carácter nuclear. Otra cosa que yo creo que un ataque nuclear contra Irán, que se puede producir, que es algo que es plausible, no va a derrotar a Irán. Irán es muy grande, es muy, muy grande. Y eso va a provocar también un shock a nivel global. Entonces yo creo que está todo muy abierto, pero la resistencia firme, consecuente, coherente de Irán, yo creo que le está lanzando a los pueblos del mundo, sobre todo a la Cuba soberana y socialista, que es necesario resistir, que es necesario aguantar. Porque el imperialismo también, Irán demostró que el imperialismo en parte es un tigre de papel, que esa superioridad tecnológica norteamericana, ese ejército infalible, invencible que nos llevan vendiendo de las últimas décadas, pues se demostró que es derrotable. Pero claro, en las últimas décadas Estados Unidos se enfrentaba a ejércitos muy inferiores tecnológicamente y a pueblos que no tenían la firmeza, el espíritu de resistencia y sobre todo lo que es el martirio del chiismo, ¿no? Que es una cosa que aquí no lo entienden una parte de los analistas, y si no entiendes eso no puedes comprender lo que va a pasar en el conflicto en Oriente, en Asia Occidental, ¿no? No Oriente Próximo, que es un término claramente eurocéntrico, ya lo iba a utilizar yo, en Asia Occidental, ¿no? Sí. Bueno, Carlos, llegamos al final del programa. Yo te agradezco muchísimo tu análisis, tu claridad y además, bueno, te felicito por tu postura frente a las causas justas, te felicito por tu lucha, por la conciencia, por hacer llegar la voz y por colaborar en todos estos procesos de revolución seria y con compromiso y responsabilidad. Gracias por habernos dado tu tiempo, más que un placer haberte conocido y haberte tenido aquí en Irán al Aire. Te mando un fuerte abrazo, un saludo revolucionario y nos estamos viendo. Pues muy obrigado, como decimos aquí, por la oportunidad de darnos la voz a los comunistas de un pueblo de Europa Occidental, de un pueblo oprimido, de un pueblo periférico, y espero que haya sido útil mis modestas reflexiones para los oyentes de vuestro programa. Un saludo y Totalmente. un placer haberte conocido. Hasta la próxima. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, estuvimos con Carlos Morais, desde Galicia, portavoz del comunismo revolucionario galego. Bueno,
Hoy nos fuimos un poquito por las ramas, no tocamos tanto el tema de Irán, pero bueno, a mí me interesa también de alguna forma ver la situación desde lo global, ver análisis diversos, no ir siempre simplemente a la defensa de Irán y al tema de aplaudir a Irán. Me gusta a veces abrir debate y bueno, poder de alguna forma también tener voces desde distintas posiciones y hasta muchas veces, bueno, tan diversas que ahí viene el cura colombiano con el comunista de Galicia, con el teólogo de Tucumán, Argentina. Bueno, entonces eso es parte de nuestra estrategia aquí en Irán al aire, el poder ver las causas justas desde la diversidad, desde la distinción de pensamientos, desde la multiplicidad ideológica. Así que bueno, espero que podamos seguir con esa línea y seguir enriqueciéndonos con todo esto. Antes de despedirme les digo dos cosas. Bueno, para los que no estuvieron desde el principio, les comento que ustedes me están viendo el viernes. Hoy para ustedes es viernes, pero este es mi jueves. Me están viendo diferido porque yo viajo mañana viernes a Irán, así que bueno, es el hoy de ustedes. Y por tema de viaje, un tema netamente logístico, me voy a encontrar en el aeropuerto, no voy a poder salir al aire, así que hoy, jueves, yo grabé este programa para salir mañana con ustedes. Por lo tanto, no leí los mensajes, pero igualmente ustedes mandaron mensajes, muchas gracias, porque estamos diferidos. El segundo punto tiene que ver con los programas. La programación a partir del sábado comienza de forma natural, o sea, normal, nuevamente al aire todas las noches. Si Dios me da vida y no pasa nada en estos 2 días, estaré ya desde Irán, desde el estudio oficial de Irán al aire y con mi equipo, ya después de esta misión de 4 meses casi que estoy acá en el Líbano y que me quedé varado, así que regreso nuevamente al lugar de mi residencia y a mi estudio. Por lo tanto, a partir del sábado estaremos con nueva locación, nueva decoración, o sea, el estudio de Irán al aire. Lo otro es recomendarles que vean el video que pusimos hoy jueves de la entrevista que hice ayer con el amigo Evo Morales, expresidente de Bolivia. Una entrevista muy interesante también en donde tocamos la cuestión de América Latina y de Bolivia específicamente. Se los recomiendo, vayan ahí a videos. No fue en directo, por lo tanto fue grabado, así que van a la parte de videos y ahí lo van a encontrar. Es el segundo o tercer video, creo, después de este video. Y ahora los dejo con Nafisé Asghari. Espero tenerla yo, porque como no estamos al aire, quizás no haya mandado para mañana el informe, pero bueno, espero que esté. Les dejo con ella. Recuerden de suscribirse al canal, de difundirlo entre su gente, compartir el programa, darle a la campanita, darle al me gusta, corazoncitos, mensajitos. Síganos también en Instagram para poder ver videos y fotos, imágenes de todos los días que estamos traduciendo especialmente el idioma persa. Síganos también en Telegram, en donde encontrarán noticias fresquitas todos los días, todas las mañanas especialmente, traducidas también del idioma persa y de fuentes fidedignas iraníes para los que les interesa seguir la prensa desde Irán. Y pueden seguirnos también en X, en Twitter y bueno, en las redes sociales, síganos como quieran. Y lo más importante es que nos puedan seguir aquí en el canal. Estamos con este programa, estamos con el programa de Noticias de Irán sin censura con nuestro compañero Ahmad Saleh, que también se los recomiendo, y ahí tenemos las noticias con análisis. Así que bueno, estamos para servirles. Les agradezco muchísimo que hayan participado de este nuevo episodio. Soy Sohail Assad y esto fue Irán al aire. Si Dios nos da vida, mañana estaremos nuevamente con ustedes. Gracias.